Escuchas Bonita Radio. Síguenos en bonitaradio.net. Búscanos en Shoutcast. Descarga la aplicación XIIA Live para tu celular. Programa tu propia radio con podcast a través de iTunes e iVoox. En línea con tu mundo. Las expresiones vertidas en el siguiente programa no representan necesariamente la opinión de Bonita Radio. Las opiniones son exclusivas de sus autores. Luces, cámara y que suba el telón. Esto es Ecos e Íconos, donde conoces las voces que trascienden y dejan huella en el arte. Muy buenos días o buenas tardes o buenas noches en cualquier parte del mundo que usted se encuentre o bueno, a la hora que decidió escuchar este programa, porque también lo puede escuchar a través de podcast o a través del canal de YouTube. Esto es Ecos e Iconos. Mi nombre es Salvador Méndez y hoy comenzamos una nueva temporada de este programa. Nos habíamos dado un espacio para darle espacio, valga la redundancia, a Drama Oral, un programa que diseñamos para contar historias para la imaginación. Así que ahora retomamos Ecos e Iconos y para mí es un gran placer comenzar con uno de mis temas favoritos, el teatro. Hoy vamos a hablar de teatro infantil, teatro para niños, pero también vamos a hablar de teatro del terror y cómo a lo mejor estos dos temas de alguna forma convergen, aunque parezca que no, pero vamos a descubrir eso, que hay algunos elementos ahí que pueden ser muy interesantes. Así que bueno, como les dije, mi nombre es Salvador Méndez y si usted este programa le gusta, pues puede compartirlo a través de las redes sociales. Bueno, hoy me encuentro en compañía de una persona que ha venido aquí muchas veces y a mí me encanta invitarla y provocarla y moverle el piso cada vez que me dice Salvador, pero estoy bien ocupada. Pero me encanta conversar con ella porque es una gestora cultural de una trascendencia y de una labor que para mí es incalculable, ¿no? Ella hace teatro, dirige, hace un teatro inclusivo donde participa y piensa también en públicos que a lo mejor otros no piensan, y es el público de las comunidades de sordos y también de ciegos. Hace unas piezas donde integra a través de la dirección magistralmente a los intérpretes para llevarnos a este mundo que ella siempre construye a través de su dramaturgia. También hace cine, publica libros, hay música también que es parte de su aportación. Así que bienvenida nuevamente, Adriana Pantoja. Hola. Hoy por primera vez tengo el honor de compartir con una actriz que yo disfruto de su trabajo desde el teatro, la he visto haciendo proyectos en televisión, ha hecho muchísimo cine. Es una actriz muy polifacética porque va del drama a la comedia con una gran facilidad y es una institución dentro de la actuación en Puerto Rico. Así para mí lo es. Así que bienvenida, Regina Borri. Encantada. Mucho gusto. Y bueno, también tengo aquí conmigo a una apasionada de la literatura. Es una mujer que ha profundizado en el estudio de la lengua, el español, el italiano, que también ha dedicado su vida a conocer más sobre la literatura y también nos escribe poemas, cuentos, novelas y también nos habla del teatro del terror. Y también ese es el tema que vamos a estar tocando en el día de hoy. Así que bienvenida, Marieli Marrero. Encantada de estar aquí. Mucho gusto. Bueno, vamos a comenzar un poquito hablando con Marieli, si me permiten, ¿verdad? Ustedes para poder conocer un poquito más a Marieli. Me fascina, Marieli, el hecho de que se nota que la pasión por la palabra está muy presente en tu trabajo, obviamente, como escritora. Pero, Marieli, estudias en la Universidad de Puerto Rico una maestría y un doctorado también en literatura hispana. Literatura hispánica. Y también haces una maestría en creación literaria en la Universidad de Sagrado Corazón. Sí. Escribes novelas, escribes cuentos, escribes poesía y ahora estás también escribiendo teatro porque tienes obras de teatro infantil y en esta ocasión vas a escribir una obra, ya tienes escrito una obra del teatro del terror. Sí. ¿Cuál fue la motivación que encontraste en la vida para escribir? ¿Qué te llevó a escoger la literatura como ese medio de expresión que también lo haces? Bueno, en principio yo soy una lectora voraz, ¿verdad? Yo vivo para leer porque soy educadora también. Y a la luz de que me encanta la lectura, yo digo, pues yo también tengo muchas cosas que decir. Mi literatura va por el lado de la crítica social y qué mejor que poner por escrito las críticas que tenemos de forma creativas, ¿verdad? Ese es mi objetivo, hacer crítica social por medio de la escritura y que sea del alcance de muchos. Pues cuando la letra queda
impresa en el papel, ¿verdad? Pues además vas creando documentos para futuras generaciones. Escribes para niños y tu literatura, tu teatro para niños no necesariamente es el que tradicionalmente pues se conoce, ¿no? Hay un trabajo para niños donde está el pensamiento crítico, está la identidad. Háblanos un poco de cuál es la visión que tienes tú. Realmente se han catalogado ciertas obras como Historia de un zapato, Te cuento un cuento, Martín, como textos para niños, pero en realidad son textos para quien sea, solo que han participado en festivales de literatura infantil. Yo pienso en el niño como un pensador, punto. El niño tiene unas capacidades para razonar la vida, incluso hasta más sensibles a veces que los adultos, ¿verdad? Porque tienen, a veces, en muchas ocasiones tienen mucho menos prejuicios. Yo creo que el teatro para niños no debe ser solo para que disfruten el momento. Se tienen que llevar un mensaje. Por ejemplo, Historia de un zapato, que es una de mis piezas favoritas, es un musical infantil, trabaja acerca del tema de la identidad. Hay unos impuestos sociales en los que nos desarrollamos, pero esos impuestos no tienen que ser obligatorios. Tú puedes decidir qué vas a hacer en la vida, sobre todo cuando hay una convergencia que te evita ser lo que te programaron ser. Entonces, los personajes, que de hecho son zapatos literalmente, se han quedado sin sus pares y de repente pensaban que su vida ya había terminado, su utilidad ya había terminado. Y se va creando una historia bien bonita acerca de eso, de la búsqueda de la identidad y de cómo sobresalir en un mundo que no estaba hecho aparentemente para ti. Sí. Buscar tu ubicación en ese mundo. Sí. Y está muy a tono con la discusión que ocurre en el país con relación a la educación de perspectiva de género, donde también esos roles tradicionales que también forman una conducta son cuestionados hoy día. Y todavía parece mentira, ¿no? Que hay personas que se oponen a que exista esta filosofía educativa integrada al Departamento de Educación y a todas las clases como ellos proponen. Y ni hablar, ¿verdad? Que en el siglo XXI todavía vivimos los embates de una cultura que es misógina. Exactamente. Eso no se puede ocultar. Exactamente. Cuando estas obras se presentan, ¿has podido percibir la reacción del público? Me ha encantado la reacción del público porque he ido a muchos festivales de teatro infantil en que los padres salen, dejan a los niños como cuando los dejan en la escuela o en el cuido y salen a conversar entre ellos afuera, pero me ha encantado cómo los padres se han quedado viendo la obra. Y es que en realidad, como te dije ahorita, aunque participan estas obras de teatro infantil, es un mensaje para todo el que lo esté viendo. Hay unos elementos, ¿verdad? Como los colores, la musicalidad, el hecho de que los personajes sean zapatos, ¿verdad? El efecto de la fábula, que pues, uno dice está dirigido a niños, pero el mensaje es para cualquiera que lo lea o que lo vea. De los niños, pues pasamos al terror. Y buscando un poco de información sobre, aunque algunas personas piensan que los niños son terror, pero yo no lo pienso, pero hay niños no lo son. Yo conozco una persona que trabaja en esta emisora que lo dice. No voy a decir el nombre. Pero no tiene la inteligencia, ¿verdad?, para trabajar con esos niños a lo mejor y entenderlos. Pero del terror, ¿verdad? Estuve buscando información sobre el teatro del terror. Y prácticamente no encontré nada. O sea, no se habla del género del terror en el teatro. Sí encontré mucha información sobre el cine específicamente y sobre, por ejemplo, el cine respondiendo a la guerra de Vietnam, ¿no? Y los zombies, que es una respuesta a todos los muertos que no caben en el mundo. Y entonces algunos tienen que caminar, ¿verdad? Porque no caben en la tierra, en los sepulcros, entonces caminan y deambulan porque no encuentran un espacio. Y esa es una de las primeras manifestaciones del cine desde el terror. Otro aspecto importante que encontré es sobre la época de los 80, cómo los jóvenes que practicaban el sexo y consumían drogas eran castigados
por estos personajes que también los asesinaban por haber sido liberales, ¿no? Y era en parte una respuesta al conservadurismo también que había en el mundo y cómo esa reacción... Recibir un castigo era necesario. Exactamente, por sus conductas, ¿no? Y esto está muy ligado al cine de los 80 y no nos debe extrañar porque también vemos que la política de Estados Unidos en ese momento, ¿verdad? Y Reagan tenía unas políticas que eran bastante conservadoras. Así que en el cine encontré mucha información sobre el terror, pero en el teatro fue muy poca. Y desde sus inicios, cuando Edipo le arranca los ojos a su madre, ya vemos ahí que hay algo que es terrorífico. Pero Víctor Hugo, uno de los exponentes más importantes del romanticismo, dijo algo importante, muchas cosas importantes, pero relacionado a este tema, y es que él entiende de que Shakespeare fue uno de los precursores de algunos elementos del teatro del terror. Lo fantasmal, por ejemplo. Por lo fantasmal, por las brujas, ¿no? Y entonces desde ahí se puede comenzar a lo mejor a hacer un estudio de cuáles son esas características que tiene el teatro del terror que no se han estudiado realmente, por lo menos no como en el cine. En Puerto Rico, por primera vez, se crea un festival del terror y eres parte de él como dramaturga y como directora. ¿Cómo surge la idea, si sabes, cómo surge la idea de crear este festival dentro del contexto del Puerto Rico de hoy con la Junta Fiscal y todo eso? Bueno, en general cada uno de los festivales se ha creado para dar un espacio a gente joven que tiene mucho talento y que tiene algo, ¿verdad? Algo que decir. Y hablábamos ahorita fuera del estudio, Puerto Rico pasa por un escaso recurso para hacer teatro. Así que cada oportunidad es un buen lugar y momento para hacer teatro. Respecto a lo que decías, hilándolo un poco, yo creo que, yo tengo una teoría, y es que no hay suficiente teatro catalogado como terror, porque cuando pensamos en terror pensamos en hechos paranormales, pensamos en criaturas o eventos que tienen que ver con magia. No hay para mí mayor terror que el que te provoca tu mente. Cómo tú lidiar con la realidad que está tan tangible, la puedes sentir, o sea, los 5 sentidos se activan en un momento en que tú puedas sentir miedo. ¿Miedo a qué? A un asesino, a un violador, miedo a una circunstancia de riesgo cualquiera. Entonces, quizás el cine ha influenciado en que pensemos en horror o terror desde el plano de lo paranormal. Claro. Pero realmente el ser humano siente miedo porque no puede controlar la mente como comúnmente lo hace al levantarse y decir, ok, me toca bañarme, ir al baño, vestirme. No, es cuando no tienes control de la realidad, es que entonces surge el miedo. Yo creo que por eso es que no hay esa etiqueta, ¿verdad?, de lo que es literatura de terror. Plantear, por ejemplo, a una mujer perseguida por un hombre que la quiere violentar y todo el estrés que eso puede provocar en ella, y lo vemos como suspenso. Sí. Cuando realmente es una experiencia terrorífica. Claro. Porque cuán posible es que un fantasma se aparezca aquí ahora, ¿verdad?, y tengamos un evento paranormal con él. No estamos pensando en eso. Sin embargo, todos los días estamos pensando en cómo proteger nuestras vidas porque la violencia está allá afuera. Y uno de los grandes teóricos del teatro, dramaturgo, director, de hecho que también fue parte del mundo de la radio, Bertolt Brecht, hizo una obra que precisamente nos presenta ese terror que estás hablando, terror y miseria del Tercer Reich, ¿no?, que nos habla sobre esa ideología y todo lo que esa ideología planteaba, hacía vulnerable, ¿no?, a la persona que no tenía tal vez los parámetros que ellos entendían que era lo normal, ¿verdad? No ser cristiano, ser blanco, ser heterosexual, ser rico, esos parámetros, pues todo lo que estaba fuera de eso no era parte de lo normal, ¿verdad?, que ellos entendían o catalogaron como normal. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos quisiera que nos des un poco más detalles de tu proceso de escritura. Okay. Sé que trabajas el terror desde el aspecto psicológico, como bien nos has explicado, y trabajas dentro del contexto del microteatro, que es una modalidad bastante
común hoy día, ¿no? Los teatristas han encontrado ahí un espacio para la expresión y me imagino que partiendo de la realidad que nos rodea, ¿no? El YouTube y todos estos medios que piden que todo sea tan rápido. Así que el reto de escribir una pieza en tan poco tiempo, pues quisiera conversarlo contigo después de la pausa. Puerto Crítico es un puerto seguro para la crítica. Hay una élite aquí que está dispuesta a organizarse y oponerse. Síganme sin participación, síganme no importando que están pasando cosas en las comunidades. Lo que pasa, Miguel, es que la pregunta de Juanqui tenía que ver con los aspectos globales y yo creo que la realidad global es de esa complejidad que estamos hablando y yo creo que traducir las arroz y habichuelas, pues yo por lo menos no me considero el traductor de las arroz y las habichuelas. Proponemos una discusión translocal y multidisciplinaria. Y tenemos con nosotros al profesor y escritor. Con nosotros tenemos al director de Puerto Rico para Todos y activista de derechos humanos. Puerto Crítico, con Juan Carlos Rivera Ramos y Miguel Rodríguez Casellas. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Nunca fue tan divertido estar en fila. El foro que propone la discusión sobre el séptimo arte tiene su espacio en la radio web. Estrenos, noticias, curiosidades y crítica al estilo único de En Fila. Miércoles a las 6 de la tarde, en El Tapón, agarra el popcorn y ponte en fila. Hola, soy el doctor Emilio del Carril y estoy aquí para invitarlos a escuchar De Letras. El quehacer literario tiene su espacio en el primer programa radial de literatura desde la radio web. Conversamos con aquellos para quienes la palabra es el oficio. Escúchelo por bonitaradio.net, por podcast a través de iTunes e iVoox o por el canal de YouTube de Bonita Radio. Esto es Ecos e Iconos, transmitiendo desde San Juan, Puerto Rico, bueno, para el mundo entero. Hoy estamos hablando sobre teatro y si usted nos está sintonizando, sepa que tenemos con nosotros la presencia de Adriana Pantoja, de Regina Borri y también de Marieli Marrero. Y estamos hablando sobre las pasiones de ellas, ¿no?, a través del teatro. Quedó en el tintero la pregunta de cómo enfrentamos el reto de escribir para un género que tal vez no es tan conocido, pero también dentro del contexto del microteatro. ¿Cómo ha sido el proceso? Mi enfoque siempre es la crítica social. No importa el tipo de literatura que trabaje, sea infantil, sea para adultos, sea teatro de terror, siempre va a haber una crítica social. El microteatro, igual que toda la microliteratura, microcuentos, poemas minimalistas, está surgiendo como eco de una tradición que ya existía, no es nuevo. Pero ahora yo le veo otra pertinencia y como te hablaba ahorita, ¿verdad? Aprovechar los espacios. Por ejemplo, este festival se va a llevar a cabo en un lugar que se llama Broadway, que es tiene restaurante, tiene barrita, el espacio se divide en muchos escenarios. Entonces, no es lo mismo, ¿verdad? Que un grupo de gente que no tiene quizás los recursos para alquilar un teatro, pagar a todo un elenco, invertir en escenografía, en vestuario. Así que hay una cuestión pragmática dentro del microteatro. Es llevar un mensaje en breve tiempo y todo el tiempo es el clímax. Porque toda la microliteratura, incluyendo el microteatro, se trata del clímax, de ese asunto que es climático en la literatura, o sea, el problema en su máxima expresión. ¿Ves? Porque si vamos al teatro tradicional, pues hay una introducción, un clímax, un desenlace. El microteatro se fundamenta en ese momento climático en que el asunto es precisamente el problema. Sí. Y es bien interesante porque es como, yo le llamo que es como una bofetada. Sí. ¿Verdad? Te deja con la impresión de la acción, del conflicto. Y partiendo de que vivimos en un momento donde la palabra terrorismo está tan presente en los medios de comunicación, en los periódicos, en la radio, en la televisión, es como si todo apunta al terror, ¿verdad? Incluso vemos en la calle bromas que se hacen donde se dejan maletas para que el público salga despavorido corriendo, y eso lo hemos visto en YouTube. ¿Hay alguna... se toma ese aspecto social contemporáneo del terror? Por ejemplo, Orson Welles aprovechó de la invasión, ¿no? En su momento, en el 38, cuando hizo War of the Worlds, porque había una invasión de países en Europa
con los nazis. Él tomó esa ideología de la imaginación, de la invasión, y entonces crea esta pieza, ¿verdad?, donde nos invaden los extraterrestres. En el caso de ustedes, ¿está presente eso? Sí, y yo creo que el arte que no se aproveche, ¿verdad?, de la circunstancia real para crearse, pues, no tiene conciencia social. Sí. Yo creo que todo arte que va surgiendo por movimientos y épocas es la respuesta de una realidad. A lo que creo que tenemos que distanciarnos un poco es a los prejuicios, ¿verdad? Sí. A las etiquetas, Por a los estigmas. Pero sí, entiendo que toda la literatura que está surgiendo ahora, teatro o no, y que ha surgido a través de los tiempos, es una manifestación de la realidad. Uh-huh. Así que yo no creo en esa desvinculación. Claro, hay literatura que siempre se ha querido apartar de la realidad. Y esa es una forma de ver la realidad también, ¿verdad? Por supuesto, claro. Sí, sí. Okay. De hecho, en Puerto Rico, Roberto Ramos Pérez hizo un estudio sobre la literatura, las dramaturgas en Puerto Rico. Y en un momento dado, todas las mujeres que escribían teatro, era un teatro que evocaba los clásicos y los personajes de Grecia, ¿no? Y entonces él nos hablaba de que esas mujeres que eran parte de una clase social estaban muy influenciadas por los escritos de los europeos, así que esa era su realidad. Aunque vivían en Puerto Rico, esa era su realidad y ese es el teatro que ya produjeron. Así que también es parte de eso. Eres una gestora cultural, tienes también un proyecto cultural. Háblanos La un Maruca. poco sobre eso. Pues tenemos una fundación sin fines de lucro, se llama La Maruca, iniciamos en enero del 2015. Estamos trabajando por autogestión o por fondos donados para que personas que quizás no tienen, ¿verdad?, el auge económico para publicar sus textos, pues que puedan trabajarlo a un bajo costo. Estamos trabajando con todos los géneros literarios, teatro, poesía, narrativa, desde cuento, novela, memorias, haikus, tenemos un certamen de haikus ahora. Y nuestra función es esa, ¿verdad? Ir identificando talentos que quizás no tengan esa oportunidad económica para publicar y que le podamos gestionar para que por fin su libro quede publicado. ¿Tienes alguna página de Facebook de la fundación? Sí, la pueden buscar, es La Maruca, es una sola palabra. La Maruca, Gesta Cultural Vitrata. Okay. Entonces ahí también la gente puede conocer los eventos. Y aquí tengo pues tus trabajos, tus bebés, ¿no? Aquí está 10 bocados, que es el libro de poemas. 10 bocados es un poemario que explora muchas perspectivas sobre lo que soy. Yo soy mujer, soy poeta, me muevo en un ambiente, ¿verdad?, donde ser una mujer poeta erotizada es un problema. Uh-huh. Tengo unos mandamientos y unos pecados a los que, ¿verdad?, debo responder, y eso también lo trabajo en el texto. 10 bocados se presenta el 12 de octubre, de hecho, en el Teatro Broadway. Así que los espero, es mi cumpleaños también, así que pueden ir a darme abracitos ahí. Es un poemario de poesía minimalista, todos los poemas tienen solamente 10 versos y cada texto está ilustrado. Las ilustraciones del interior las trabajó un joven que se llama Vincent Baez, tiene 18 años, y hizo un trabajo espectacular, y el exterior de todos mis libros los ha trabajado Saimar Alejandro, que también es un artista joven. Ese es uno de los objetivos de La Maruca, ir identificando en la juventud qué talentos tienen para darle exposición. Sí. El abrazo con ese, el abrazo con ese es la novela. El abrazo con ese viene de brasa, de quemar la hoguera. Ahí presento a una sociedad primigenia, o sea, la primera que existió en el mundo. Obviamente es una narración ficcionalizada. Hay una crítica poderosa ahí hacia la misoginia, de estas sociedades que crean una estructura social para castigar a la mujer. Presento como pecados en esta sociedad que creo que la mujer no puede ser desobediente, no puede ser infiel, no puede ser infértil. Y la novela se enfoca en ese último, en la infertilidad. La mujer es paridora, la mujer sirve para poblar al mundo. Y si no es así, pues debe ser castigada precisamente con el abrazo. Las lanzan vivas a la hoguera.
O sea que bien distante a nuestra realidad. Muy distante a la realidad que vivimos todos nosotros, ¿verdad? Y lo que fue la Edad Media, el Renacimiento. Lo triste es precisamente que se desarrolla en una época de principios de humanidad. Sí. Y yo puedo ver todos los problemas que planteo ahí en el siglo XXI. Esa es la gran tristeza. Ver cómo hemos progresado en tantas cosas, pero en lo básico, que es el amor por la dignidad humana, nos queda mucho camino por recorrer. Alguien dijo hace poco en Facebook que la historia de la humanidad se podía definir en una sola palabra, y era la explotación. Sí, la guerra, Sí. la violencia. Así que, sí. Y entonces Hambre es un libro de cuentos. Hambre tiene 21 cuentos que están guiados por un poema. Cada cuento explora de una forma metafórica o literal el concepto de hambre. Hambre de letras, hambre de comida, hambre de amor, hambre de libertad. Todos los textos que vas a ver ahí son de crítica social, son textos esperpénticos, o sea que se plantea la realidad cruda, cruel, no por morbo, sino porque quiero llevar un mensaje. Hay personajes que dentro del arte no se ven como personajes que evocan belleza, pero yo puedo ver belleza en el que no tiene voz, ¿verdad? En el asesino, y no estoy hablando de una belleza de justificar a esos personajes, sino de entender cuál es su historia. Un asesino no llega a ser un asesino porque así nació. Hay unas contingencias que lo formaron. Obviamente, ¿verdad? Porque nos atañe la mujer que está maltratada. Hablo en ese libro acerca de la bulimia, de la anorexia, de acoso a los niños. Personajes que quizás no han tenido una voz privilegiada dentro de la literatura. Intento elevarlos un poco, darles una exposición como personajes patológicos que existen, porque esos personajes existen. Sí. Y me mencionabas que te gusta ser gráfica porque te gusta que las personas entiendan y que no quepa la duda de lo que están viviendo. Sí, ¿no? y que eso es una realidad. Exactamente. Vivimos solapando realidades, escondiéndolas, ¿verdad? A mí me gusta exponerlas. Y en muchas ocasiones me han dicho, pero es que eres muy cruel. Yo no sé hablar de la pedofilia o de la pederastía sin que te ocasione coraje, sin que te ocasione asco, sin que quieras, y esto suena fuerte, ¿verdad? Pero asesinar a ese que abusa contra un niño. Entonces, si no provoco eso, la crítica social se quedó ahí aguadita, ¿verdad? Si queremos verdaderamente ir contra todos estos personajes violentos que son parte de nuestra sociedad, hay que atacarlos con realidad. Mucha metáfora o presentarlos como personajes bien maniqueístas, que son malos porque sí, porque así nacieron, me parece que no es parte de lo que deberíamos trabajar como sociedad, que es ver el problema y ver qué lo ha ocasionado, porque de otra forma, ¿cómo se soluciona? Sí. Amnistía Internacional hace poco dijo que lo que se ve en la ficción, específicamente hablando de Game of Thrones, una serie de televisión que es muy gráfica, dijo, eso no es nada comparado con la realidad, y ellos conocen esas realidades del mundo. Así que bueno, pues ahí es parte de eso. Exacto. Cuando regresemos de la pausa vamos a hablar con otra gestora cultural que tiene un proyecto muy interesante, así que regresamos con Adriana Pontajo y también con Georgina Borri para hablar un poco sobre el teatro que nos proponen. Dicen que a través de la música viajamos en el tiempo. Los éxitos que nunca pasan de moda los escuchas en La Rocola. Escúchala en vivo a través de bonitaradio.net o a través de la aplicación de TuneIn Radio. Chico, ¿qué tú haces? Aquí, a punto de ganar una subasta por internet. ¿Una subasta? Sí, chico. Voy a completar mi colección de figuras de acción en pocos segundos. No. Chico, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Otra vez se cayó el internet. ¡Qué chavienda! Ay, Dios mío.
Buzzer, la nueva técnica que ofrece estabilidad al Internet con planes residenciales desde $19.95 y comerciales desde $59.95. Llámanos hoy al 200-3535. Buzzer Wireless Network. Dale estabilidad a tu Internet. Musicaliza es un podcast de música alternativa de alrededor del mundo, más noticias de la industria de la música. Puedes escuchar Tu Mundo Alternativo por Bonita Radio con Armando Díaz y Carla Martínez en vivo por TuneIn Radio y como podcast por iTunes. La cronología e historia de nuestra bomba y cultura se escucha en Repicando. Folclor, educación, nuevos talentos e investigaciones en el primer programa de bomba de la radio web. El Dr. Pablo Luis Rivera y sus invitados nos invitan a Repicando, en directo a través de bonitasradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y en el canal de Bonita Radio de YouTube. Esto es Ecos e Iconos. Estamos hoy hablando de teatro y literatura. Básicamente, teatro es literatura también, se lee. Pero ahora le toca el turno a Adriana Pantoja. Adriana, yo tenía un concepto y tú me acabas de aclarar, ¿verdad? El concepto que tenía pensado desde un principio. Yo te había hablado un poco sobre la tradición oral y eso fue como llegué a ti cuando te invité para el programa. Y tú me aclaras que la tradición oral realmente pues es esa historia que nos contaron, esa historia que yo me invento para pues que nos escuchen, ¿verdad? Lo que tú propones en esta ocasión es algo distinto. Entonces, tú eres la experta. ¿Qué estás proponiéndonos a nosotros a través del cuento? No soy experta, pero ahí vamos. Hola. Y hola a todos los que nos están escuchando y viendo por internet. Y al que no está, el chico que nos está aquí, ¿verdad? Ayudando. Y a los invitados. Mira, Leamos Todos Juntos es un proyecto que empezó en 2009, que Cuarzo Blanco empezó en 2009 para celebrar el Día Internacional del Libro en abril. Y dio tan buen resultado que yo me emocioné y dije, ay, vamos a seguirlo haciendo. Lo que pasa es que, bueno, la situación económica lo que aguantó. Y pues no se pudo hacer el próximo año, y el próximo año ya 2011 se hizo, pero volvemos otra vez. O sea, que hubo como unos impases ahí bien chéveres. Pero ya luego en 2012 logramos engranar otra vez. Y yo recapturé lo que yo había vivido en 2009. Yo dividí, tuve la suerte de tener el contacto con Editorial SM. Y ellos me donan estos libros para entonces yo repartirle a mis actores y leerle a los niños. Eran dos divisiones. Estaban los niños, pues, vamos a ponerlo de entre 6 y 8 años y después ya los más grandes. Yo me di cuenta que los más grandes, aunque sí atendieron y todo, pero se hacía un poco más difícil llegarles. Y los más chiquitos son los que están todavía como, vamos para el juego, ¿qué es lo que me estás contando? Y esos son los niños que yo entiendo que hay que capturar desde chiquititos para que la lectura sea algo intrínseco en ellos desde que están creciendo. Lamentablemente me he dado cuenta a través de los años que en las escuelas no necesariamente se utiliza la lectura como medio de recreación para hacerte a ti, como me hizo mi mamá cuando yo chiquita, que te guste la lectura, que busques un libro y te digas, ay, déjame leer esto no es de la escuela, no importa, yo la quiero leer. Eso no está pasando. Por las razones que sean, ya sea por el internet, ya sea por el cine, no sé. La razón, yo sé que está ahí, pero no la voy a buscar. Yo voy a buscar entonces cómo resolverlo. Y vuelvo entonces a los inicios. Si yo agarro un cuento y lo llevo con unos actores, que ellos lo van a estar leyendo, pues ellos ya se lo saben de memoria, pero no importa. Yo les digo, ustedes tienen que seguirlo leyendo, aunque se lo sepan. Porque así le enseñas al niño, mira, pero eso es como divertido. Ellos están actuando y me están haciendo reír y me hacen levantarme y me hacen, como yo decirle, ¿verdad? Respuestas a lo que ellos están diciendo. Pues esto es como chévere. Eso está en un libro, porque los actores se van, pero el libro se queda, que es el acuerdo que yo hice con SM y con ahora, hace 2 años, con la editorial del Instituto de Cultura. O sea, dame los libros, dóname los libros,
SM también me dona unos bultitos. Logramos hacer el bultito viajero de la lectura, que también es mágico en este año, porque sale un libro que ese no lo tenemos como libro, pero lo tenemos como un panfleto. Y entonces pues ese no se deja, ¿verdad? Porque ese no es libro, porque ese está ya fuera de ¿cómo es que lo llaman? Cuando sale de circulación. Pero sí lo leemos porque es muy interesante, es sobre un grillito que es sordo. Y entonces pues yo entiendo que eso funciona muy bien también para lo que yo quiero hacer. Y entonces, o sea, se lleva y se deja. Cuando se acaba la actividad, ese bulto se queda. Y tú quieres ver la cantidad de niños que dicen, ¿y yo puedo volver a leer ese libro de nuevo? Claro, por supuesto. Le hablas a tu bibliotecaria, le hablas a tu maestra. También entonces emplazas a los maestros y a los bibliotecarios. Que lamentablemente también tengo que decir que muchas veces hay bibliotecarios que no quieren que los estudiantes lleguen a las bibliotecas. O sea, yo no lo entiendo. Bueno, pero el Departamento de Educación acaba de cerrar un montón de bibliotecas y hay un montón de libros que están en un almacén puestos ahí. Porque hay muchos directores que dijeron que el programa no funcionaba porque los niños no iban a la biblioteca. Entonces, como todo se mide por dinero, pues se cerraron esas bibliotecas y están ahí los libros cogiendo polvo. No, pero hemos llegado, de hecho hubo una escuela que llegamos ahora en este semestre que fue como que estábamos en el medio de la presentación y tú sabes que eso pasa, son niños pequeños de 6, 7, 8 años y de momento se perdió el interés que estábamos, por lo que sea, ¿verdad? Hay niños que tienen más, ¿cómo se le llama esto? Span de atención, ¿verdad? Y hay otros que no, y entonces el niño se viró y empezó a buscar de los libros que estaban en el estante justo detrás de él. Y tú quisieras ver la bibliotecaria que salió corriendo como una guinea para decirle, nene, no, deja el libro que lo vas a romper. Ah, bueno. Y estamos al frente diciendo a los niños, los libros son chéveres y te los vamos a dejar para que los leas. Es bien contradictorio muchas veces, pero por lo menos yo ahí me quedo. O sea, yo lo observo, pero yo me quedo en el punto de que, ok, yo quiero hacerle ver al niño que esto es importante, que esto es agradable, que no es una obligación. Porque también tienes que leerte ese libro porque sí, porque es una nota. Sí. No, también hay otros libros que tú puedes leer para disfrutártelo, para gozarlo, para acordarte que, mira, yo me acuerdo cuando unos actores un poco loquitos fueron allí a mi escuela y me leyeron y me hicieron reír. Sí. Y me enseñaron cosas, porque eso también detrás de todo. Y obviamente también tengo el intérprete de lenguaje de señas, que tú sabes que hace ya 11 años que yo atiendo a la comunidad sorda, no solamente en teatro, también en radio, que también va por internet con el intérprete, cine, las lecturas, bueno, todo lo que yo hago, todo ahí está el intérprete. Y el intérprete se ha convertido en un actor más. Sí. Emilio del Carril, que es el programa que acaba de salir ahora, ¿no? Al aire, de letras, el programa de literatura, nos dice que los estudiantes le han expresado a él que ellos sí leen. Ellos leen artículos en internet, ellos leen los mensajes de texto. O sea, que sí hay una lectura constante cuando estamos, ¿verdad? Es diferente. Es diferente, exactamente. Y los estudiantes han expresado que ellos sí leen lo que les interesa. Claro. Ellos a veces pues consideran muy difícil leer Doña Bárbara porque dicen, no lo entiendo. O sea, de cada 3 palabras tengo que buscar 2 en el diccionario. Entonces la lectura no se hace tan fluida. Pero eso entonces está en la base. Claro. O sea, porque ya te estaba diciendo un chico que es ya casi adulto. Claro. O adulto. Sí. Pero ¿qué pasa con los niños? Si tú al niño le dices desde pequeñito, mira, tengo este mapa donde tenemos este libro que es el Archipiélago Mágico, que nosotros, yo con el permiso, ¿verdad?, de Isabela Raiza, que es la que escribió, le digo, mira, yo estoy pensando que este lugar que tú estás haciendo en este poema es Vieques. Sí, hazlo como tú quieras. Y ella vio después, ella vino el semestre pasado y lo vio y dijo, ay, me encanta. Yo nunca había pensado que ese lugar que tú estás diciendo es Calley, que yo escribí y es Calley, mira. Porque nosotros le dimos ese, ¿verdad? Entonces tenemos un mapa, les decimos al nene, ¿para dónde vamos? ¿Dónde queda Calley? ¿Y a qué dónde ustedes quieren ir? ¿Y cómo quieren ir? Entonces ellos empiezan con esa interacción. Y empiezan a pensar. Sí. Hay unos que no, hay unos que sí, no importa, pero se quedan. Ellos están escuchando. Sí. Son esponjitas. O sea que dentro de todo yo estoy tratando de tocar todas las bases que yo puedo, hasta donde yo puedo. Una vez que yo me voy, pues, pero ahí dejé el bultito. Sí. Y ahí dejé los libros. Sí. Y con la idea de que los niños ya me leí esos 3 cuentos que están en el bultito, ok, pues deja de buscar otro. Y presionar también a la bibliotecaria que no los deja tocar un libro porque lo van a romper. Ay, eso me pone de los nervios. Sí, pero pues es una realidad. Sí. ¿Por qué? No lo sé. Hasta ahí llego. Sí.
pero por lo menos si yo puedo dejar mi granito en ese sentido, ahí se va a dejar. Sí. Georgina Borges, usted tiene una experiencia de muchos años trabajando. Yo la recuerdo hasta en Sistema TV, que ahora se llama Sistema TV, dándonos clases. Yo cogía clases con usted, porque yo era de los consumidores de esos programas con Luz Minerva Rodríguez, Sunshine Logroño. Yo los veía, a mí me encantaban. Bob Ross todavía lo veo por Netflix, porque me apasiona. Así que yo recuerdo que había esa parte, ¿verdad?, de esta persona que conocía como actriz, que también fue de alguna manera mi maestra en el medio, ¿verdad? De forma virtual. Pero usted tiene mucha experiencia en el cine, la televisión, la radio, el teatro. Cuando trabaja con estos niños en el contexto del niño de hoy, lo que llaman los millennials, ¿no?, que tienen un tiempo de atención que se dice que es muy, muy breve, su experiencia como actriz de tanto tiempo, ¿qué recursos ha tenido que utilizar para poder mantener a esos niños ahí, o se ha hecho muy fácil la tarea? No, fácil no se ha hecho. Pero yo creo que en ningún momento de la historia así es fácil educar, ¿verdad? Porque cada etapa de la historia ha tenido su situación. Estamos viviendo en un momento histórico donde lo que entendemos que se da por sentado hay que enseñarlo. Esa es la realidad que me encontré. A mí nunca me enseñaron mirar. Y yo ahora tengo que enseñarle a mis estudiantes mirar, porque han crecido con un teléfono o con una computadora o ¿cómo es que le llaman? La tableta esa, mirando así y contestando otra. Oyen lo que están hablando fuera en su alrededor. Contestan y opina de lo que está escuchando, pero su mirada está fija en la tableta o en el celular, haciendo otra cosa, mandando texto o leyendo otros mensajes o lo que sea. Entonces, tenemos una generación que están viviendo una experiencia que yo entiendo que también es muy importante y muy maravillosa, porque la tecnología es un gran avance en unos aspectos, ¿verdad? Pero no podemos olvidar el relacionarnos como seres humanos. O sea, que nos estamos yendo a todos los extremos y pues no nos estamos mirando. Es una generación que no se miran para hablar. No saben lo que es mirarse a los ojos. Y como a mí nunca me enseñaron, pues yo entonces tengo que empezar a trabajar, a improvisar, a ver qué ejercicio me resulta y me funciona para enseñarlos a ellos mirar. Quizás unas generaciones un poquito más avanzadas a la mía ya hayan descubierto qué se puede decir directamente y qué ejercicio funciona directamente y esa enseñanza sea más productiva y más ligera, ¿verdad? Pero en mi caso, pues he tenido que estar aprendiendo a cómo educar, mirar, sí. Cómo caminar. A veces ven que viene una persona de frente y no piensan que se deben de mover un poco a la derecha o un poco a la izquierda para pasarse por el lado. Uno se cree que no. Yo eso lo solucioné con los juegos tradicionales cantados. Okay. Formaciones, los círculos, tomarse de las manos. Eso me funcionó perfecto hasta 6º grado. Yo he trabajado juegos tradicionales cantados hasta niños de 6º grado que ya se creen grandes. Pero lo que pasa es que entonces trabajo el juego de una manera un poco más adulta y entonces los agarro. Porque también yo vengo de una generación donde se jugaba en la hora de recreo, pero en estas generaciones el juego es otra cosa. El juego está en la tableta o en la computadora o en el celular. Sí. Y es distinto. O sea, yo no puedo decir que unos tiempos eran mejores que otros. Sí, que cada época, cada tiempo tiene sus cosas a favor y sus cosas no tan a favor. Y esta es la generación que nosotros estamos trabajando. Exactamente. Esta semana, Gacil Suet, ex profesor de la Universidad de Puerto Rico, vino a Puerto Rico a hablarnos un poco sobre la Universidad de Puerto Rico a raíz de un suceso que le ocurrió a él, que fue despedido. Y él nos hablaba de que la universidad no educa.
y nos planteó que el sistema, la estructura, la forma en que se piensa en las clases, en que se establecen los objetivos desde el dinero, ¿verdad? Desde el capital. Si esto es rentable, pues funciona. Si no es rentable, pues no. Y los estudios incluso que se hacen dentro de la academia están dentro de ese paradigma. Así que me gustaría hablar con ustedes sobre cuál ha sido la reacción de los maestros ante la experiencia de sus estudiantes de una forma atípica. Porque pues quiero saber sobre esa reacción, porque los que están educando, o los que estamos educando, pues a veces no estamos abiertos a esos cambios y a proponer una educación muy distinta a la tradicional. Tal vez por desconocimiento, tal vez porque no hay los estudios que nos hablen sobre esto, tal vez por miedo, claro que sí. Claro que sí. Y las estructuras de poder también que a veces se dan dentro de la sala de clase, ¿verdad? Porque ya hay un sistema que a mí me parece a veces hasta una cárcel. Yo voy a una escuela y me siento que estoy dentro de una cárcel, ¿no? Así que bueno, vamos a hablar de eso. Eso es terror. Te contaré, claro que sí, claro que sí. Es terror, pero a veces... Pero es terror. Pero es terror. Sí. Ya, punto. Vamos a la pausa y nos quedamos con eso. Sí. Are we recording? I think we're recording this. Hello, this is Dr. Rick Toffen. Y Emo White. Y JRC con nuestro técnico Romaneno. ¡Woo! Y puedes escuchar La Pizzería todos los viernes de 6 a 7 con nuestros personajes como... ¡Y Mario! My name is Jeff. En What the Fun tenemos secciones de juegos, películas, series, cómics y secciones de vacilón. Todos los viernes de 6 a 7. Esto es solo el comienzo. Saludos, mi nombre es Sixto Isaac Ortiz del programa El Pajeo Musical. Usted se preguntará, ¿y qué rayo es eso del pajeo? Sencillo, es básicamente un programa en donde tocamos todo tipo de música, desde jazz, rock, música electrónica, hip hop, hacemos trivia, hacemos juegos, hacemos preguntas, incluso yo a veces me voy en un viaje y toco hasta música retro. Para que vea, el pajeo significa específicamente eso, irnos en un viaje musical. Así que si te parece bien la idea, puedes escuchar el programa todos los martes y jueves de 10 a 12 de la tarde, como también puedes escucharlo los martes de 7 a 9 de la noche. Así que si te gusta, no tienes excusa, puedes escucharnos a través de bonitaradio.net y la aplicación de TuneIn Radio desde tu celular. Una vez alguien preguntó, ¿qué valor tiene la cultura cuando la experiencia no nos conecta con ella? Culturéate es la revista radial que nos acerca a la identidad, pero sin perder la movilidad. Perpetuamos las dimensiones esenciales de la vida humana desde la entrevista, porque la cultura es lo que queda cuando todo se olvida. Escuche Culturéate en directo a través de bonitaradio.net o por Tuning Radio, podcast a través de la aplicación iTunes e iVoox y el canal de Bonita Radio de YouTube. Llegó tu programa deportivo. Espérate, para. Ya llevamos más de un año con esta promo. Sisto, vamos a cambiar esto. Aquí en El Añadido, si quieres ganar dinero, apuesta con nosotros. Apuesta con nuestras predicciones. Sí. Si tengo que escoger un equipo, ¿verdad?, que le va a terminar la racha a los Warriors, mira, me voy con los Bucks de Milwaukee. Apúntalo, el 12 de diciembre. 108-95, the final. Milwaukee has beaten Golden State. Porque donde ponemos el ojo, ponemos la bala. Sin duda alguna, yo pienso que Canelo Álvarez por decisión unánime en una decisión cerrada. All three scores for the winner by unanimous decision. Canelo Álvarez. Ya ves, esto, entrevista y mucho más, te lo traemos aquí en El Añadido, todos los lunes de 8 a 9 de la noche por Bonita Radio, en línea con tu mundo. Estamos hablando sobre este proceso educativo de llevar a los estudiantes la oportunidad de vivir un libro, ¿verdad? Más allá de leerlo, porque obviamente cuando lo leemos hay esa conversación con ese autor, imaginamos y estamos llenos de pensamientos, ideas, metáforas que creamos en la mente, interactuamos con el libro porque lo tocamos, porque lo leemos y todo eso. Pero también hablamos de esa experiencia en la sala de clases y del rol del maestro. ¿Cómo han sido las reacciones diversas de los maestros? Un poema. Han sido un poema. No, yo te puedo contar me acordé ahora de la primera vez en el 2009. Yo le había dicho a los actores de Los Chiquitos, le dije, ok, ustedes terminan ese libro y lo van a poner todos, los van a poner en esta mesa que estaba solitaria en una esquina.
Y era un salón bien chiquitito. Y los nenes en el piso. Ay, pero no lo podemos enseñar. No, en el piso. Para que estén relajados, para que estén contentos. Y hubo un nene que salió de allá de la esquina contraria, diagonal, y fue caminando, pues yo lo estaba observando, pegadito a la pared. Y pasó y volvió por aquí, pegadito a la pared, hasta que llegó a la mesa. Pero bien disimuladito, suavecito. Y agarra un libro. Y allá la maestra le gritó, ¡Nene, deja esto! Y yo, nena, déjalo que agarre el libro. Sí. O sea, porque esa es la idea. Se interesó por ese libro. Sabrá Dios, es la primera vez que estaba interesada en un libro. O sea, hemos tenido de todo un poco. Hemos tenido maestras que sí están muy conscientes, y bibliotecarios que están muy conscientes, y que tienen, tenemos, pues la voy a mencionar porque ella es para mí, Mrs. Valdera. Ingrid Valdera es, ya tú sabes, bueno, es de teatro también, una persona consciente, fue maestra, es bibliotecaria, y tiene ya un concepto y está muy clara lo que está haciendo. Pero otras personas, pues como que no sé. Como esa otra que te comenté, que pues no cojas el libro, que lo rompe. Pero sí también tenemos maestros que han sido proactivos, digamos, ¿no? Ante el material que le estamos dejando. No sé hasta dónde han sido lo suficientemente proactivos todos para tomar la información que yo les estoy dejando con esos libros para el futuro. ¿Ves? No lo sé. Pero volvemos y te digo, yo me voy, yo presento, me voy. O sea, yo no puedo ya seguir dándole seguimiento, ¿verdad?, a la escuela. Pero por lo menos te dejo el granito. Sí, una de las contradicciones que yo pienso que podría afectar el proceso que estás hablando es que muchas veces el maestro tiene sobre sus hombros una prueba estandarizada, también, que es una gran contradicción cuando hablamos de la educación diferenciada. O sea, no veo la relación de promover la educación diferenciada y medirlos a todos con una prueba estandarizada, y que muchas veces el currículo se fundamenta únicamente en eso todo el año. Es como exactamente. Entonces, una esposa. Entonces, ¿verdad? Siendo justo con el maestro y con la maestra, creo que también pues es una pared, ¿verdad? Muy fuerte, un muro. También, exactamente. Sí. Que pues no permite esa movilidad. Tú habías dicho algo, que en ocasiones las bibliotecas se convierten en museos. Sí. Exacto, también. Se convierten, digamos, de las escuelas que tienen bibliotecas, porque ese es otro problema. Sí, pero las bibliotecas no pueden ser museos, tiene que haber interacción. Georgina decía que el niño se lleve el libro para la casa, porque también hay sí, no, y que crean quizás hasta unión familiar, porque mamá los puede ayudar a leer el libro. No, y la responsabilidad, el concepto de responsabilidad, que eso es importante en el libro o en lo que sea, en la vida. Sí. ¿Hay alguna participación de los estudiantes? Ellos también se involucran, ellos comentan. Nosotros tenemos un trencito de la lectura, que así es como entra. De hecho, este año tenemos unos cambios, porque al entrar Georgina, pues yo tiendo a dar unos cambiecitos de vez en cuando, aunque por ejemplo una obra de teatro la repita, yo siempre trato de hacerle cambio porque yo me aburro. Y entonces Georgina está entrando como la maestra seria, y vamos a leer. Aunque en una ocasión no estaba tan seria, pero se acordó después. Pero, o sea, ella entra muy seria, como un pito, y cada vez que hay un ruido suena el pito. Los estudiantes, de momento estaban los muchachos haciendo un escándalo, y los estudiantes le dijeron, tóquele el pito, Missy, tóquele el pito. O sea, que ya ellos van, o sea, no son, para mí, los estudiantes, los niños no son ningunos bobos. No. Ni son brutos. Al contrario, son esponjitas. Y ellos saben muy bien. Son los humanos en potencia, ¿no? Están ahí creciendo. Y es bien interesante cómo ahora, con este concepto que ellos ven a esta maestra, pues entonces hacen como esa conexión rápido. Pero yo también tengo una maestra, o tengo varias maestras. Pero la maestra seria se va convirtiendo en una maestra bien chévere y bien cool cuando entonces le sigue el juego a los actores, y ella también quiere leer. Ella suena un pito y dice, yo también puedo leer o puedo aprender, y se une. Y entonces ellos ya van viendo como esa, espérate, que hay un link. O sea, que son muchas cosas que yo trato de dejarles, ¿no? Con Leamos Todos Juntos. Y este concepto de ahora, cada año que pasa, pues se añade un detallito para como mejorar.
Ahí se añade, como te dije, el bultito, después el bultito es viajero, pues entonces está el sombrero, está el mapa, está el pito ahora con la maestra, y entonces la maestra se convierte en una estudiante más. O sea, que conceptos van redondeando, ¿no? Lo que un momento fue Leamos Todos Juntos, nunca se dejó de llamar Leamos Todos Juntos. Y mientras tanto conseguimos chavitos para seguir haciendo obras de teatro, que es muy difícil. Por 27 años todo el tiempo me siento creando la rueda, haciendo radio o haciendo el cine, etcétera. Pues Leamos Todos Juntos es como este oasis de paz muchas veces. Sí. A pesar de que las maestras a veces o la bibliotecaria, no. Y que los niños gritan, pues claro, pues que griten. Claro. Si ellos quieren atender a lo que están al frente de ellos leyéndolo, ellos se callan. Están reaccionando. Están reaccionando y ellos se hablan entre sí, están haciendo su personalidad viva, que también es un punto. Cada quien es distinto. Exacto, ¿no? Y ahí se demuestra que estaban escuchando. Exactamente. Exacto. Cuando los niños reaccionan a lo que nosotros estamos leyendo, es una evidencia de que ellos estaban escuchando. Claro. O sea, se escucha, se reacciona, se responde. Eso es lo que hacemos todos los días nosotros sin darnos cuenta. Y entonces esa es la respuesta que tenemos, que es muy positiva. ¿Cuánta libertad ha encontrado usted como actriz de poder improvisar dentro del proceso sin seguir, obviamente, el concepto que ya estaba preconcebido? O sea, los niños le dan, me imagino, todo ese material para poder improvisar. ¿Cuánta libertad tiene usted aquí para tirarle a la directora? Dilo. ¿Cuánta libertad hay para la improvisación? Bueno, la libertad es la situación en el momento. Cuando surge algo en el momento de la pieza, pues para poder seguir continuar, darle seguimiento a la pieza, pues ahí es que surge una improvisación que vaya a favor de la pieza, de algo que sucede en el momento. Que vuelva otra vez. Exactamente. Que es un proceso de agilidad mental, o sea, de técnicas pedagógicas. Exactamente. Sí, hay que estar muy despierto y dominar la pieza, la literatura. No que la literatura te domine. Mientras estás pensando en la letra, estás pensando cuál es el tema, mientras estás pensando en todo eso, eso significa que lo escrito, el trabajo escrito, te domina a ti, no tú a él. Exactamente. Y ahí es que uno tiene que ver dónde va. Que también es un proceso de aprendizaje para ustedes. O sea, ustedes aprenden a enseñar posiblemente o aprenden a aprender cómo hacerlo. Todos los seres humanos, en cualquier etapa, estamos aprendiendo constantemente. Eso es una cosa que tenemos que tener claro. El maestro o la maestra no lo sabe todo. El maestro y la maestra va aprendiendo también. Yo estoy aprendiendo ahora con esta generación lo que les informé ahorita, que estamos enfrentándonos con una generación que ha tenido una vida muy distinta a la mía. Sí. Que tienen una tecnología que no existía en mi infancia. Y entonces yo les enseño de la mía, ellos me enseñan de la de ella, y llegamos a un balance, a un punto medio donde nos podamos entender. Sí. Y te quería decir rapidito que también estamos creando las futuras personas que van a ir a obras de teatro. Claro, por como supuesto. La que ella está haciendo ahora. Claro, por en lo de teatro ¿cómo es? El Festival de Terror, que nosotros tuvimos el Festival del Fresco, pues ahora vamos con el terror. Que tú tienes una obra ya, ¿verdad? Sí, va. Permíteme anunciar las obras. Mira, antes que nos vayamos. Sí, el festival empezó el 29 y se extiende hasta el 29 de octubre. Empezó el 29 de septiembre hasta el 29 de octubre. Te voy a decir cuáles son las obras que se van a presentar. Jugo de Sangre, La Fiera, Viernes de WTF, que ya saben lo que eso significa, Las Hermanas Manzanas, Inerte, se repite La Fiera, Bajo Tierra, que es la obra que yo escribí y dirigí, El Ojo, Entre el Lobo y el Mago, y Felicilandia, el Circo, desde el 29 de septiembre hasta el 29 de octubre. En Broadway Café. En Broadway Café. Esto es en Punta de las Marías. Todas las obras empiezan a las 8 de la noche y es por donativo, no hay que comprar boletos por adelantado. Tengo 2 actividades más, una es hoy y precisamente es bien interesante, el primer festival de teatro de horror, pero también hoy se presenta la primera antología de cuentos de terror. Se titula No cierres los ojos, se va a presentar en Librería Mágica en Río Piedras a las 7 de la noche. Y además es una fiesta de disfraces en celebración de la publicación. Así que pueden pasar por allá. Y el 12 de octubre, que ya lo mencioné, que es mi cumpleaños y la celebración de mi
de mi libro de 10 bocados, que es un poemario de la editorial La Maruca. Muchas gracias. Y entonces, los maestros que estén interesados en llevar este libro viviente a la escuela. Pues sí, me pueden llamar al 754-0420, 787-754-0420 o escribir a cuarzoblanco@earthlink.net. Earth de tierra, link de unión.net. Bueno, Puerto Rico tiene una cantera de talento que es indiscutible y aquí hay muchas actividades ocurriendo constantemente, así que yo creo que es importante que se den los espacios para que usted conozca, y esto es lo que estamos intentando hacer con Ecos e Iconos. Así que bueno, también Adriana tiene un espacio radial que se llama Artefusión, y que estamos ya casi de celebración de 5 años. De 5 años. Oh my God. Los martes a las 7 de la noche, ¿verdad? Los martes a las 7 de la noche, WQBS 870 AM, lo dije. Y también pues artefusión.org, porque pues obviamente vamos por radio, vamos por internet con un intérprete de lenguaje de señas. Exactamente. Así que es un programa, ¿verdad?, que también habla sobre muchos espectáculos y obras y presentaciones de libros y trayectorias, o sea que también no hay excusa para usted no conocer lo que hacemos en Puerto Rico. Ayer me dijo una persona, cuando estábamos hablando sobre estos trabajos de ustedes, que le dije, mira, mañana va para el programa, esta persona me dice, oye, en Puerto Rico uno desconoce lo que pasa y cuando uno empieza a conocerlo se vuelve exótico, a pesar de que es en Puerto Rico, me dijo. Y yo creo que, ¿verdad? Me maté. Sí, pero el desconocimiento hizo que ellos entendieran que aquí pasan muchas cosas que para ellas es exótico, porque dice, wow, o sea, en otros países me parece fantástico, pero aquí también se hace. Entonces, pues, así ya, que bueno, ya. sí. Así que bueno, qué cosas, bueno. ¿Verdad? Eso es parte de... Bueno, gracias a Sixto por su paciencia, nos pasamos un poquito de tiempo, pero nada, Sixto, acá no... queremos. Te queremos, Sixto. Así que gracias a ustedes por su tiempo. ¿Okay? Gracias. Escuchas Bonita Radio. Síguenos en las redes sociales, facebook.com/Bonita Radio, y participa del Thrift Chat y Creatividad Boricua 101. En Twitter, Bonita-Radio. En línea con tu mundo.